El Palacio San José, la casa del general Urquiza, resume una parte muy importante de nuestra historia, no solo provinciana, sino nacional. La vida del general Urquiza, organizador de la nación, primer presidente constitucional, gobernador de Entre Ríos durante varias gestiones, caudillo, político y empresario, marcaron a fuego estas tierras. Heredero de las ideas federales de José Gervasio Artigas y Pancho Ramírez, llevó adelante este ideario combatiendo en las luchas civiles que asolaron nuestro territorio en la etapa de la Confederación Argentina. A partir de 1841, la provincia lo tiene como gobernador, cargo que va a repetir por varias veces. Desde ese lugar, consolidando ese prestigio y esa forma de conducir militarmente la provincia, pero también con una férrea conducción política, va a comenzar a proyectar sus ideas a toda la nación. 1850 marca una fecha muy importante para la vida de Urquiza y también para la de nuestra nación. Habiéndose consolidado como gobernador, habiendo ordenado el territorio que había comenzado a desarrollarse muy fuerte en lo económico, a través de los saladeros fundamentalmente, dedicándose a una cuestión que siempre fue su gran preocupación, la educación, tanto en la enseñanza primaria como en la creación del histórico y generoso Colegio del Uruguay. Justo José de Urquiza ya pensaba cuestiones que tenían que ver más con lo institucional. ¿Cuándo sería llegado el tiempo de avanzar en la organización nacional? Entre Ríos se había modernizado. Los saladeros, fundamentalmente el saladero Santa Cándida, que podía exportar directamente sus productos hacia el exterior, se veía frenado por la política de Rosas, del Puerto Único y de la aduana de Buenos Aires. La presencia en Concepción del Uruguay de docentes destacados como Alejo Peiret, Alberto Larroque, que nutrían el Colegio del Uruguay, también traían nuevas ideas a esta provincia. La institucionalización, que se demoraba desde 1831 en la firma del Pacto Federal, era un freno al avance de esta nueva nación. Había que reformular el tiempo político y Urquiza va a ser quien desde Entre Ríos, un 1 de mayo de 1852, lance el pronunciamiento, ese decreto en el cual se generaba el rompimiento de la Alianza Federal y se preparaban las armas para combatir en la batalla de Caseros. A partir de ese momento los acontecimientos se aceleran. La firma del Protocolo de Palermo, la convocatoria a los gobernadores de provincia en San Nicolás y, por fin, la coincidencia. Se convoca un Congreso Constituyente para reunirse en Santa Fe. Buenos Aires se opuso a la posibilidad de organización desde el interior provinciano y el 11 de septiembre de 1852 se va a separar de la Confederación Argentina. El Congreso Constituyente va a sancionar finalmente en 1853 nuestro primer texto constitucional, inspirado fundamentalmente en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi. Los dirigentes porteños, antes unitarios, ahora liberales, no compartieron lo acordado en San Nicolás. La representación igualitaria de las provincias en el Congreso Constituyente, el poder otorgado a Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina, llevaron a que en exaltadas sesiones dentro de la legislatura provincial decidieran rechazar el acuerdo, lo que llevaría posteriormente a profundizar este distanciamiento, generando la revolución del 11 de septiembre de 1852, por la cual se conforma el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina perdía así el territorio que generaba la mayor parte de la riqueza. Sancionada la Constitución Nacional en 1853, la provincia de Entre Ríos hizo uno de los más importantes sacrificios para colaborar con la organización nacional. Por ley se federalizó todo el territorio y cesaron las autoridades provinciales. Paraná va a ser la capital de la Confederación Argentina y el territorio federalizado va a ser el que va a sostener económicamente los primeros pasos de la nueva nación. Urquiza fue electo primer presidente constitucional para el periodo 1854-1860. Tiempos realmente muy complejos, tiempos de lucha política, diplomática y económica con el Estado de Buenos Aires, que finalmente se van a saldar en la batalla de Cepeda, en 1859.
El Pacto de San José de Flores fue su correlato inmediato y esto posibilitó que Buenos Aires se reincorporara a la Confederación Argentina y se conformara esa nación que todos esperaban. A pesar de las buenas intenciones, a pesar de la reforma constitucional de 1860, Buenos Aires siguió estirando los tiempos para la reincorporación y esto llevó a que el presidente Derqui le solicitara a Justo José de Urquiza que reincorporara a la provincia rebelde por la fuerza. Ese enfrentamiento se iba a dar en los campos de Pavón. Los campos de Pavón, una de las cuestiones seguramente más complicadas para explicar en la vida del general Urquiza. Ese espacio en el cual los historiadores difieren y se enfrentan. El retiro de la batalla de Pavón por parte del ejército confederal implicó la caída del proyecto político de la Confederación Argentina. Ese proyecto por el cual Urquiza había levantado un ejército y había invadido Buenos Aires derrotando a Rosas, caía en la batalla de Pavón, en los campos de Pavón. El general Bartolomé Mitre invadió todas las provincias de la Confederación Argentina y Urquiza se retiró hacia su residencia, aquí el Palacio San José. Comienza aquí un nuevo tiempo político para Urquiza y para la provincia de Entre Ríos. Volverá a ser gobernador a partir de 1860, cuando la Constitución provincial reponga los poderes de Federalizando Entre Ríos. Apoya la presidencia provisoria de Bartolomé Mitre para reordenar la nación y también va a apoyar la elección de este en la nación unificada. Posteriormente, una serie de hechos van a ir provocando cierto deterioro de su imagen dentro de la propia provincia de Entre Ríos, fundamentalmente cuando Paysandú va a ser atacada por la flota brasilera y en los prolegómenos de la guerra con el Paraguay intente sumar fuerzas entrerrianas a las fuerzas que comandaba Mitre. Lo que nosotros conocemos como la etapa de la formación del Estado Nacional, Justo José de Urquiza entra en estos momentos en el juego político que está planteando Buenos Aires. De esa manera, muchos de los antiguos partidarios del federalismo lo van a ver como un entrar a girar dentro de esta órbita porteña y alejarse de lo que eran las prácticas más profundamente federales. Esa posibilidad que habíamos tenido de construir un país desde el interior provinciano y que había fracasado en Pavón. La visita de Domingo Faustino Sarmiento a la residencia de San José el 3 de febrero de 1870, luego de que Urquiza fracasara, podríamos decir, en un intento de volver a la primera magistratura, fue tomado por cierta parte de esta oposición entrerriana como una reafirmación de arriar las banderas federales y someterse a la política porteña. Pocos meses después de la visita de Domingo Faustino Sarmiento, un 11 de abril en 1870, al atardecer, la residencia de San José fue tomada por una partida que al grito de «Viva López Jordán y muera el salvaje traidor Urquiza», ingresaron al patio principal de la casa y asesinaron a Urquiza. Ese atardecer terminaba todo un periodo histórico para la provincia de Entre Ríos, con sus blancos y sus negros, con sus aciertos y con sus errores. Lo que sí podemos afirmar que a partir de 1870 esta tierra va a ir perdiendo progresivamente el protagonismo que logró con la figura de Justo José de Urquiza. Una figura que encerraba en sí misma todo aquello de modernizador que trajo la segunda mitad del siglo XIX, pero que también seguía compartiendo aquellas características propias de los caudillos paternalistas, aquellos que seguían manejando la provincia como si fuera su propia estancia. O sea que junto a podríamos decir, reafirmar de esa fuerte impronta de quien conduce políticamente un territorio convirtiéndose en su líder, le sumaba también todo aquello que supo aprender de las personas con las cuales se supo rodear, de las ideas de Alberdi, de las ideas de los profesores del Colegio del Uruguay, todo eso que marcó fuertemente a esta personalidad. La historia es un relato y como tal puede haber tantas lecturas como escritores e investigadores hayan. La posibilidad que tenemos aquí
en el Palacio San José, en esta casa, es de poder recrearla, es poder encontrarnos con ese pasado y poder reconstruirlo, poder mirarlo desde distintos lugares, con miradas plurales, con miradas democráticas, que nos permitan contextualizar también lo que ha sido la vida de la gente que ha construido esta nación. Mirar con los ojos de hoy nuestro pasado seguramente puede llevarnos a errores de apreciación. Los estamos invitando a que recorran con nosotros cada uno de los patios, cada una de estas galerías, estos espacios que encierran la historia que ha hecho a nuestra nación y que entre todos podamos seguir escribiéndola.